Hola, muy buenas. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis, cada uno de vosotros y de vosotras. Bueno, empezamos el año con energía, con mucha energía, con webinars, con mucho trabajo también. Espero que lo de mucho trabajo no es solamente por mí, sino para todos, que todos tengan mucho trabajo, que eso siempre es bueno. Así que bueno, empezamos este año con un webinar sobre una etapa o dos etapas importantes, o mejor dicho, dos tareas importantes dentro de una etapa, de la etapa del desarrollo de PCN, del plan de continuidad de negocio, es la respuesta y la recuperación. Son dos actividades, digamos, que se suele confundir el objetivo de cada una, mucha gente piensa que es lo mismo, son cosas distintas, y lo que voy a intentar de mostraros en este webinar son las diferencias entre estas dos actividades que se llevan a cabo en el plan de continuidad de negocio, la respuesta y la recuperación. Bien, pues para este webinar vamos a ver una serie de puntos que os resumo cuáles van a ser. Lo primero, la presentación. Os haré una breve presentación sobre mi perfil. Después veremos cuáles son las etapas principales de un proyecto de continuidad de negocio. En la tercera parte o la tercera diapositiva, digamos, ahí entraré ya al detalle de cuando se habla de respuesta y cuando se habla de recuperación, que ya veréis que son cosas distintas. Y otra parte importante después del plan de control de negocio, y que conviene también que recordemos aquí, son las pruebas del plan de control de negocio. Y al final, pues tendremos una breve sesión de preguntas para que me preguntéis vosotros dudas que podáis tener y yo os pueda dar respuestas a esas dudas. Bien, pues el primer punto, mi presentación. Aquí no quiero entrar mucho porque de todas las diapositivas que os voy a mostrar, esta es la menos importante. No me gusta hablar de mí, me gusta más hablar de las cosas que sé. Pero bueno, porque me caes una idea. Yo llevo en este mundillo ya de la seguridad de la información y de la continuidad de negocio, pues más de 15 años. He trabajado en varias empresas, he trabajado también pues a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel local en España, a nivel internacional. He viajado mucho por Latinoamérica, por Chile, por Perú, por Costa Rica, Guatemala, sobre todo por Perú y Chile. Son los países que más he visitado en Latinoamérica. También he viajado mucho por USA, Estados Unidos, y pues bueno, tengo una amplia experiencia porque he visitado muchas empresas de muchos sectores, diría casi todos los sectores, y tengo un perfil, pues, además de docente, porque colaboro con otras entidades, con algunas entidades universitarias, además de con EALDE Business School, pues también imparto webinar con otras entidades y, pues, bueno, tengo una amplia experiencia en ese sector, en el sector de las tecnologías de la información, en el sector de la seguridad de la información y en el sector de la continuidad de negocio. Mi objetivo es poder compartir, mi objetivo de hoy me refiero, o uno de mis objetivos personales es compartir toda esta experiencia que he adquirido a lo largo de los años, que esta experiencia que he adquirido pues pueda compartir con vosotros un trocito, porque compartir 15 años de experiencia es imposible en una hora, pero sí puedo compartir algo de mi conocimiento, pues para que os sirva, para que podáis aprender cosas nuevas, algo que os pueda iluminar o algo que os pueda servir para encenderos la bombilla de alguna idea, pues ese va a ser mi objetivo personal. Así que, bueno, sabiendo esto, vamos a empezar ya a ver cosas de este webinar. Lo primero importante es tener claro cuáles son las etapas principales de un proyecto de continuidad de negocio. En un proyecto de continuidad de negocio siempre tenemos 4 etapas. Hay primero una etapa de análisis. En esa etapa de análisis lo que suele haber es un VIA, un análisis de impacto en el negocio. Después lo que suele haber es un análisis de riesgos. El orden natural es primero el VIA, el análisis de impacto en el negocio, y luego el análisis de riesgos, aunque hay empresas o hay gente que considera que es mejor hacerlo al contrario. Primero hacer el análisis de riesgos y luego hacer el VIA. Yo os voy a explicar también un poquito más adelante que el orden natural, ese es el que os comentaba antes, es primero el VIA y después el análisis de riesgos, y os voy a explicar un poco más adelante por qué este es el orden natural y por qué es mejor seguir ese orden. Pero en cualquier caso, el otro orden, es decir, primero el análisis de riesgos y después el VIA, también se puede seguir. Para mí es recomendable el otro, pero bueno, veremos que
por qué es más recomendable el enfoque de primero el BIA y después el análisis de riesgo. Sin entrar en mucho detalle, porque ese no es el objetivo de este webinar, no vamos a entrar en detalle de lo que es el BIA, de lo que es análisis de riesgos, porque para eso sí hay otro webinar en el que hablo más en detalle de esas acciones del plan de continuidad de negocio o de un proyecto de gestión de continuidad de negocio, pero sí con respecto a la respuesta y la recuperación, pues sí también conviene que tengamos en mente el contexto, donde se encuentra cada acción. Después de ese análisis, lo que se suele hacer siempre es definir una estrategia de continuidad de negocio. Y la estrategia significa simplemente qué vamos a hacer. Si vamos a tenerlo todo en un entorno cloud, si vamos a necesitar otra oficina, otro data center, si nos vamos a trabajar a casa todos, al final es definir una estrategia en base a los resultados del análisis de riesgos y del VIA que hayamos obtenido en la etapa anterior. Después de esto, la siguiente etapa es desarrollar el plan de continuidad del negocio, es decir, ya he hecho análisis de impacto, ya he analizado riesgos, ya tengo mi estrategia, pues el siguiente paso es escribir mi plan de continuidad de negocio. Mi plan de continuidad de negocio va a tener básicamente un contenido que os voy a mostrar en otra diapositiva, un contenido, bueno, lo que os voy a mostrar en la diapositiva siguiente es una estructura de apartados que podría tener un plan de continuidad de negocio. Y en ese plan de continuidad de negocio es donde es importante diferenciar las dos actividades en las que nos vamos a centrar en este webinar. La respuesta y la recuperación, que eso es lo que es importante que sepamos diferenciar. Después de ese plan de continuidad de negocio, que insisto, ahora en la diapositiva siguiente os voy a mostrar un ejemplo de contenido o un ejemplo de cómo podría ser la estructura que podría tener ese plan de continuidad de negocio. Una vez que tenemos nuestro plan de continuidad de negocio escrito, la siguiente etapa y última es probar ese plan de continuidad de negocio. ¿Por qué hay que probarlo? Porque si no lo pruebas, si tienes un plan de continuidad de negocio y nunca lo pruebas, no vas a saber si en una situación real te va a funcionar. O si funciona, no sabes cómo va a ser de efectivo, con lo cual siempre hay que probar ese plan de continuidad de negocio. Bien, ¿cuál es el contenido que suele tener un plan de continuidad de negocio? Bueno, lo primero, pues tiene que tener propósito, el alcance del plan de continuidad de negocio, cuáles son los objetivos. Esto es información muy elemental. Otro apartado que tiene que tener un plan de continuidad de negocio es la definición de roles y responsabilidades, es decir, cuáles son los distintos roles que van a estar involucrados. Puede haber un responsable de continuidad de negocio, puede haber un comité de crisis, puede haber un responsable de negocio o de dirección, puede haber un responsable de seguridad también o un responsable de calidad. La idea es identificar todos los roles que están involucrados en la continuidad del negocio y definir para cada uno sus correspondientes responsabilidades. Ahora, el siguiente punto es escenarios de desastre. Es decir, aquí lo que tenemos que identificar es básicamente cuáles son todos los escenarios que pueden provocar que el negocio se interrumpa. Sin entrar en muchos detalles porque, insisto, no es el objetivo de este webinar el hablar del plan de continuidad de negocio como tal, sino que nos vamos a centrar en la respuesta y recuperación. Pero bueno, recordando el tema de los escenarios. Un escenario de desastre es un escenario que pueda provocar la interrupción del negocio. Por ejemplo, una pandemia. Una pandemia puede provocar que el negocio se interrumpa. O un fuego, o un terremoto, o un desastre natural. Pero todos esos escenarios pueden provocar que al final la actividad que mi empresa se pueda paralizar o el servicio que estoy proporcionando se puede interrumpir. Y todos esos escenarios que se pueden dar o que pueden dar lugar a la interrupción del negocio se tienen que identificar. Ahora, para cada escenario hay que definir cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo en el caso de que se produzca ese escenario, para dar una respuesta inmediata. Es decir, si ocurre algo, ¿qué voy a hacer de manera inmediata para que la actividad se pueda seguir proporcionando, se pueda seguir dando o pueda seguir funcionando esa actividad? Y además también, después de dar una respuesta, porque la respuesta siempre es algo inmediato, pero después de esa respuesta inmediata hay que volver a la normalidad. La respuesta siempre va a ser algo temporal.
Y ahora un poco más adelante, cuando entremos en la diapositiva que os quiero hablar de más en concreto de respuesta y recuperación, ahí os pondré ejemplos, pero una cosa es dar una respuesta inmediata, reaccionar, y otra cosa distinta es voy a volver a la normalidad, porque necesito recuperar el 100%. Respuesta significa que a lo mejor voy a seguir funcionando, aunque sea un 10%, a un 20% o a un 30%, pero voy a dar respuesta. Con lo cual, aunque sea a un nivel degradado, voy a seguir funcionando. Pero yo necesito el 100% y mis clientes necesitan el 100%. Con lo cual, necesito volver a la normalidad. Y para eso también necesito acciones para recuperar la normalidad. Entonces, para cada escenario que hayamos identificado, hay que definir claramente cuáles son las acciones para dar respuesta a ese escenario, para seguir funcionando, aunque sea a un nivel degradado, pero también hay que indicar o hay que establecer las acciones para volver a la normalidad, al 100%. Bien, después de esto también hay que identificar cuáles son los recursos que voy a necesitar en cada caso. A lo mejor voy a necesitar personal externo, o voy a necesitar un servicio externo, o voy a necesitar un entorno cloud, porque voy a pasar mi infraestructura on-premise a un entorno cloud. Entonces, ahí lo que tenemos que identificar son los recursos que voy a necesitar. Si voy a tener dependencias con empresas externas, con un proveedor, por ejemplo, porque voy a pasar mi infraestructura a un entorno cloud, pues ahí tengo una dependencia clara con un proveedor externo. Y eso también lo tengo que identificar en mi plan de control de negocio. ¿Por qué? Pues porque si ocurre un incidente disruptivo y tengo que dar respuesta y luego la recuperación y tengo que hablar con un señor de una empresa externa, tendré que tener su contacto, tendré que saber con quién tengo que hablar. Y esto no puedo ponerme, o sea, si ocurre que se produce una interrupción, en el momento de la interrupción, cuando se activa el plan, yo no me puedo poner a buscar o a preguntar con quién tengo que hablar. No, las acciones tienen que ser inmediatas. Tiene que ser un paso a paso, digamos. Y la decisión de quién va a hablar y con quién va a hablar, eso tiene que estar ya decidido. Eso no se puede tomar sobre la marcha. Esa decisión no se puede tomar sobre la marcha. La guía del plan es que todo eso ya está aclarado y esté escrito y esté procedimentado. Esa es la guía del plan de control de negocio, entre otras cosas. Con lo cual, esas dependencias también tienen que estar escritas en el plan de control de negocio. Esas dependencias con respecto a dependencias externas y también internas. Porque a lo mejor a nivel interno, si se detecta una interrupción y se detecta a bajo nivel, un equipo técnico, eso se tiene que escalar. Se tiene que escalar a lo mejor al responsable de seguridad o al responsable de control del negocio, al comité de crisis o al comité de dirección. Pero esas dependencias también internas hay que identificarlas y documentarlas en nuestro plan de continuidad de negocio. Y otro elemento importante, aunque esto sería un documento aparte, sería un modelo de informe. Un modelo de informe porque si alguna vez ocurre un escenario real para el que tenemos que estar preparados y para el que tenemos nuestro plan de continuidad de negocio, una vez ejecutado el plan de continuidad de negocio, en un escenario real, el siguiente paso es desarrollar un informe con los resultados. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha originado el plan? ¿Qué ha originado, mejor dicho, la activación del plan? ¿Quiénes han participado en el desarrollo o la activación del plan? Tiempos, eso es fundamental, los tiempos, cuando se ha iniciado, cuando se ha dado por cerrado el plan de continuidad. ¿Por qué son importantes los tiempos? Porque puede que ocurra otra vez en el futuro. Con lo cual, si en una ejecución real estoy midiendo los tiempos, significa que para la próxima vez, a lo mejor, el tiempo que he tardado en ejecutar el plan, tengo que reducirlo. O no pasa nada si lo aumento, pero necesito medirlo. Entonces, la forma lógica de medirlo es que cuando se produzca un escenario real, pues cronometre o tenga alguna forma de contar ese tiempo. También se puede medir en las pruebas, que eso vamos a verlo más adelante. Pero obviamente si ejecuto un plan real, pues también puedo medir ese tiempo y también me va a venir bien. Bien, esto con respecto, insisto, al contenido que puede tener un plan de control de negocio, pero ahora vamos a entrar ya en la parte de reacción y normalización. Son palabras que me he inventado yo, reacción y normalización, porque, como os decía antes,
ya habéis visto dónde estamos. Es decir, estamos en un proyecto de gestión de continuidad de negocio. En un proyecto de continuidad de negocio hay una etapa de análisis. Hay una etapa de estrategia. Hay una etapa de plan de continuidad de negocio y hay una etapa de pruebas. Nosotros ahora estamos en la etapa de plan de continuidad de negocio. ¿Qué significa esto? Significa que hemos hecho un análisis identificando impactos, identificando riesgos, hemos definido una estrategia y hemos escrito un plan de continuidad de negocio. Ahora, ese plan de continuidad de negocio puede ocurrir que tengamos que activarlo, que tengamos que ejecutarlo. ¿Por qué? Pues porque uno de esos escenarios que hemos identificado en nuestro plan de continuidad de negocio se puede producir y puede interrumpir nuestra actividad. Entonces, si ocurre eso, ¿qué hay que hacer? Lo primero, hay que dar una respuesta, hay que reaccionar y esa reacción tiene que ser inmediata. No podemos perder ni un segundo. O sea, todo tiene que estar claro, todo tiene que estar documentado, tenemos que saber cómo actuar, todo el mundo tiene que estar entrenado para saber cómo tiene que actuar. Y la idea de la reacción es una acción inmediata, acción inmediata. Esa es la contingencia o esa es la respuesta. La contingencia, como os decía antes, va a ser algo temporal, no va a ser para toda la vida, va a ser algo temporal. Ocurre un incidente, tenemos que dar una respuesta y para que el servicio se siga proporcionando, pero después tenemos que volver a la normalidad. Es decir, tenemos que normalizar la situación. Una vez que ya se normaliza o se estabiliza la situación, tenemos que recuperar la normalidad, que esa es la siguiente etapa, la recuperación. Vamos a ver esto con un ejemplo práctico, ¿vale? Porque si no, entiendo que hasta ahora estamos manejando conceptos muy teóricos y puede ser un poco complejo el entenderlo. Tenemos un ejemplo muy claro con la situación actual, la pandemia. O sea, la pandemia ha provocado que muchísimas empresas en todo el mundo hayan tenido que reaccionar ante ese evento de manera natural, porque hay muchas empresas que no tenían un plan de control de negocio, pero de manera natural, lo que han hecho es dar una respuesta, han reaccionado ante un evento que nadie se esperaba, que era el de la pandemia. ¿Qué ocurrió al principio de la pandemia? Pues que hubo muchas empresas que se tenían que dar sus trabajadores en su casa. Opción para seguir dando el servicio a sus clientes, teletrabajo. Los que podían, porque no todos los trabajos se han podido hacer desde casa. El señor que estaba en el taller arreglando coches, o el señor que estaba vendiendo en la frutería, o el señor que estaba en el supermercado, pues se tenía que ir a su casa y en su casa se quedaba cerrado. Así es verdad que imagino que muchos países lo que se ha determinado es servicios mínimos que se han tenido que dar de una forma o de otra, pero también hay muchos casos de empresas que no eran servicios críticos, digamos, y que se tenían que quedar en su casa sin salir a la calle, con lo cual el negocio se paraba o se paró durante la pandemia, durante algunos meses o durante algunas semanas. El caso es, situación de la pandemia, caso real, actual, que han hecho muchas empresas para reaccionar, teletrabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que el teletrabajo no va a ser para toda la vida. De hecho, en este tiempo ya ha habido muchas empresas que han vuelto a la normalidad, han recuperado la normalidad. ¿Cuál es el problema de hacer teletrabajo? Teletrabajo, pues, es muy cómodo porque estás en tu casa, puedes hablar con los clientes, pero no hay una relación directa entre los trabajadores y tampoco hay una relación directa con los clientes. Con lo cual, para una situación temporal, el teletrabajo, en muchos casos, puede estar bien, pero hay muchas empresas que están decidiendo ya volver a que sus trabajadores vuelvan a la oficina, porque el trato es distinto, por lo que sea. Son decisiones de negocio también, porque hay empresas que también con esto del teletrabajo han decidido que el teletrabajo es la mejor opción, entre otras cosas porque te ahorra el alquiler de una oficina o por lo que sea. Pero hay empresas que ven el teletrabajo como algo temporal, como una forma de reaccionar. En esa etapa de plan de control de negocios sería la respuesta a la situación o al escenario de la pandemia. Pero esas empresas que lo ven como algo temporal ya están, bueno, ya algunas ya han vuelto a la normalidad, ya han recuperado la normalidad, pero otras se lo están planteando, el volver a la normalidad. Entonces,
este es un ejemplo de, primero, vamos a dar una respuesta. La respuesta es, hacemos teletrabajo, pero ese teletrabajo no lo podemos hacer de forma indefinida, por el tipo de negocio a lo mejor que tiene la empresa, que tiene contacto con los clientes o lo que sea. Pero eso va a ser una situación temporal y necesitan recuperar la normalidad. Os pongo otro ejemplo. Pongo otro ejemplo con un caso de un tipo de negocio que he escuchado esta semana por radio que lo han pasado también muy mal, como casi todos los negocios, como todos los negocios. Las farmacias. Las farmacias, pues, el problema que han tenido las farmacias es que han tenido que seguir abiertas, a pesar de todas las olas por las que hemos pasado, han seguido abiertas y ha habido muchas personas farmacéuticos que se han infectado con el virus. Porque al final, con tanta gente que ha ido a la farmacia, imagino que en esos centros, pues, aunque esté muy ventilado, se habrá acumulado mucha carga viral y al final los farmacéuticos también se han infectado con el virus. ¿Y qué es lo que pasa en muchos casos? Pues en muchos casos lo que ha pasado es que a lo mejor si es un negocio familiar y son dos personas, marido y mujer, y los dos se han infectado, pues si se infectan los dos no pueden estar trabajando, con lo cual cierran el negocio. Entonces, imaginaros ese caso. O sea, imaginaros una farmacia que la llevan la farmacia dos personas, marido y mujer, y los dos se infectan con el virus y tienen que irse a su casa. El VIA, dentro de la etapa de análisis de impacto en el negocio, el VIA lo que nos determina es cuánto tiempo podemos estar de esa forma. Es decir, ¿qué impacto puede tener para el negocio que la farmacia se cierre un día? Bueno, si se cierra un día, a lo mejor por un día no pasa nada. 2 días, pues tampoco. 2 días a lo mejor nadie se va a enterar. Porque como todo el mundo hay mucha gente que compra por internet, hay muchas farmacias, a lo mejor 2 días no pasa nada. 3, tampoco. 4, bueno. 5 ya es una semana. Con lo cual, a lo mejor a partir del quinto día, y esto son suposiciones mías, ¿vale? Porque esto cada farmacia tendrá su valoración, pero esto es un ejemplo. Pero imaginaros que a partir del quinto día, el impacto que puede tener puede ser ya bastante crítico, porque una semana cerrado significa que los clientes igual ya se buscan otra farmacia, o ya necesitan medicamentos y tienen que buscarse otro lugar, o lo compran por internet, o lo que sea. Pero ya 5 días significa estar 5 días cerrado y eso ya es un problema bastante importante. Con lo cual, en el VIA, el análisis de impacto, lo que nos va a decir es, tenemos 5 días para arreglar esto, para que tengamos a alguien en la tienda o la farmacia que pueda seguir vendiendo. Ese es el tope, 5 días. Eso es lo que nos va a dar el VIA. El análisis de riesgos lo que nos va a decir es, vale, vamos a identificar amenazas. ¿Qué es lo que puede provocar que el negocio se interrumpa 5 o 20 días? Pues puede ser una pandemia, o puede ser que se ponga malo por otra enfermedad, o que haya un terremoto, o lo que sea. Pero el análisis de riesgos lo que nos va a dar es, pues eso, identificar las amenazas. La estrategia será, pues, ¿qué vamos a hacer si ocurre eso? Una estrategia puede ser que en el quinto día, después del quinto día, si esta pareja, si estas dos personas tienen que seguir quedándose en casa porque siguen estando enfermas, pues una estrategia puede ser contratar a una persona, a un externo. Entonces, una estrategia válida puede ser tener o un externo. Vale, pues en nuestro plan de control de negocio, para ese escenario de la pandemia, la respuesta, en base al VIA, en base al análisis de riesgos, en base a la estrategia, es esperar 5 días. En esos 5 días, bueno, en esos 5 días yo puedo activar mi plan de control de negocio cuando yo quiera, por supuesto. Entonces, si la estrategia es contratar a una persona externa, cuando el matrimonio se da cuenta que son positivos y que no pueden ir a trabajar, pues contratan a una persona externa. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona externa, que esa es la respuesta, eso es la reacción, eso es lo temporal. La persona externa no conoce a los clientes porque está de manera temporal, la han contratado de forma temporal y no tiene el mismo trato con los clientes que tienen los farmacéuticos de toda la vida. No conoce a nadie y con lo cual
no puede recomendar y no puede asesorar y el trato va a ser completamente distinto. Entonces, a lo mejor un día puede estar, 2 días también, 5 días también, pero cuando esa persona se queda ahí mucho tiempo, igual tampoco muy bueno no es para el negocio, porque puede haber gente que diga, es que no me está asesorando como los que había antes, como los que llevaban el negocio, como los que llevaban la farmacia, con lo cual me voy a buscar a otra farmacia. Entonces, aquí el problema es que igual esa temporalidad también puede afectar de forma negativa al negocio. Con lo cual, la respuesta la tenemos, que es contratar a una persona externa en base a la estrategia que hemos tenido para la continuidad del negocio, pero tenemos que recuperar la normalidad. Y la normalidad es que el matrimonio que estaba llevando a la farmacia se recupere, que habrá un momento en el que se recuperarán y vuelvan ellos a la actividad, vuelvan ellos a atender a sus clientes, que eso pasará dentro de 7 o 10 días, pero si todo ocurre de esta forma planificada, con los escenarios que hemos identificado, con los impactos, con los riesgos, con la estrategia, pues los vamos a hacer de una forma ordenada dentro de unos márgenes y sin excedernos en relación a esos impactos que os decía y en relación a esos riesgos también que os decía. Así que esta es la situación ideal, y la situación ideal me refiero que, pues, si tenemos nuestro plan de control de negocio y diferenciamos entre lo que es la respuesta, que es la reacción, y la recuperación, pues obviamente vamos a desarrollar mejor nuestro plan de control de negocio. Bien, más cositas, más cositas, más cositas, más cositas. Con respecto a las pruebas. Bueno, ya sabéis que cuando desarrollamos un plan, cuando desarrollamos un plan de control de negocio, el plan, si no lo pruebas, no vas a saber nunca si funciona bien. O sea, yo he visto muchas empresas que tienen un plan de control de negocio, que ese plan de control de negocio pues es muy amplio, está muy bien desarrollado, pero no lo han probado en su vida. Pero es que además no tienen intención de probarlo porque no han planificado las pruebas. ¿Qué ocurre si yo tengo un plan de control de negocio? Distingo bien identifico bien todos los escenarios de desastre, distingo bien entre las etapas de respuesta y recuperación, porque una cosa ya sabéis es reaccionar y otra cosa es recuperar la actividad al 100% o a la normalidad. Eso puede estar muy bien, pero luego si yo no pruebo eso, puede ocurrir que en un caso real, aunque tenga mis pruebas, aunque tenga mi plan de continuidad, pero si nunca lo he probado, si ocurre en un escenario real, puede haber cosas que no estén conformes a la realidad. Eso puede implicar que te pongas a lanzar el plan y haya cosas que no tengan sentido. O que tengas que preguntarte, bueno, ¿esto de verdad tiene sentido? ¿O esto era así? ¿O esto de verdad está actualizado el contacto de este proveedor? Si esto cambió hace 2 años, la persona que había de este proveedor ya no está trabajando ahí. Entonces, para evitar este tipo de cosas, lo que hay que hacer es probar, tener un plan de pruebas del plan de control de negocio y planificar cuándo se van a hacer esas pruebas. Ya sabéis que el plan de control de negocio identificará diferentes escenarios. Esos escenarios, ya sabéis también, hay que distinguir entre respuesta y recuperación. Vale, pues al final vamos a tener diferentes escenarios. Lo ideal es que a 3 años planifiques el probar todos esos escenarios. O sea, no tienes por qué probarlos todos los escenarios cada año, pero sí tienes que probarlos todos, o esa es la recomendación, en 3 años. ¿Por qué? Pues porque, y esto es basándome en un estándar ISO, que es la ISO 22301, cuando trabajamos con gestión de la control de negocios, el estándar habitual sobre el que se basa todo el mundo es la ISO 22301. Y este estándar, cuando lo certificas, todas las entidades certificadoras te emiten un certificado con un tiempo de 3 años de validez del certificado. Eso significa que pues tienes 3 años de validez del certificado y ese es el tiempo en el que te suelo recomendar que se prueben todos los escenarios, porque ese es el tiempo del ciclo de auditorías. 3 años. Después de esos 3 años se renueva y son otros 3 años y así de siempre. Siempre que se renueva van a ser 3 años
pero se recomienda que en 3 años se prueben todos los escenarios. Por supuesto, se puede elegir el tipo de prueba. El tipo de prueba no tiene por qué ser real, puede ser simulado, puede ser se puede hacer con maquetas, con muñequitos, con lo que sea. Puede ser también una reunión donde se sienten todos los implicados y cada uno tome decisiones o cada uno hable de lo que considera que puede ser necesario en esa activación o cómo actuaría. O sea, eso también vale como prueba. No hay que hacer una prueba real, pero sí hay que hacer pruebas aunque sean simuladas. Y después de esas pruebas también es importante elaborar un informe. De la misma forma que os comentaba antes que en el plan de control de negocio después hay que preparar un plan, o sea, un informe, perdón, un informe con los resultados. Cuando se hacen las pruebas también es fundamental desarrollar un informe con los resultados de las pruebas. Y aquí también es muy importante medir los tiempos. ¿Por qué? Pues por lo mismo de siempre. Si en una prueba estoy viendo que voy a tardar 1 hora en activar el plan de control de negocio, por ejemplo, 30 minutos voy a tardar en reaccionar y otros 30 minutos en recuperar la normalidad, al final voy a tardar 1 hora en activar y ejecutar mi plan de control de negocio. Si ese es el tiempo que estoy tardando en la prueba, significa que en un entorno real posiblemente vaya a tardar un poquito más, porque te pones más nervioso, porque tienes que hablar en realidad con más gente y la gente está más estresada, con lo cual puede tardar más tiempo en reaccionar. Con lo cual, lo que quiero decir es que si en un entorno de pruebas estoy tardando 1 hora, yo no puedo garantizar que en 30 minutos vaya a recuperar la normalidad. Con lo cual, ese informe de esas pruebas me va a ayudar para medir, para saber si voy por buen camino o no, en relación a los tiempos que me estoy estableciendo para recuperar la normalidad. Esos tiempos ya sabéis que me lo determina el VIA, que el VIA es el que me dice, oye, que ya han pasado 5 días, que ya a partir de 5 días la farmacia, si sigue cerrada, voy a tener problemas gordos, voy a tener serios problemas. Ese tiempo, no lo he dicho antes, pero ese es el RTO. RTO. Ese es el tiempo que me va a dar básicamente el VIA. Y otra cosa importante que os comentaba antes, que se me ha pasado a comentaros, entre el VIA y el análisis de riesgos, yo os comentaba antes que el orden natural es que primero se haga el VIA y después se haga el análisis de riesgos. ¿Por qué? Pues porque de esta forma primero voy a identificar los impactos. ¿Cuál es el tiempo que necesito o cuál es el tiempo que puedo asumir? Por ejemplo, 5 días, pero a partir del 5.º día ya, eso ya va a ser muy doloroso. Va a tener un impacto grave. Hay distintos tipos de impactos. Se puede considerar un impacto legal, un impacto financiero, un impacto en la imagen del negocio también, pero puede haber distintos impactos. Y al final el VIA lo que me va a dar es el RTO. El RTO es ese tiempo. A partir de ese momento, que si pasa ese tiempo, la interrupción me va a causar un daño gigantesco del que no me voy a poder recuperar o me va a resultar muy complicado. Entonces, el RTO es ese tiempo. El análisis de riesgos es identificar las amenazas que pueden provocar que eso suceda. Entonces, es más lógico que primero identifiquemos el impacto, porque ahí sabemos ese impacto cómo me va a afectar, que eso para mí es lo importante con respecto a la continuidad del negocio, y luego, como añadido, pues puedo identificar por qué puede ocurrir eso. ¿Por qué puede ocurrir eso? Pues por una pandemia, por un terremoto, por lo que sea. Y voy a identificar el riesgo y voy a tener un tratamiento para evitar, si puedo, que ocurra eso. Pero eso ocurre, necesito saber hasta cuándo puede ocurrir, que ese es el RTO. Y eso, con respecto a la control del negocio, para mí es lo importante. Por eso, primero, lo recomendable es el VIA y después el análisis de riesgos. Pero os digo más. La ISO 22301, que es el estándar este que os decía antes, que es el que utiliza todo el mundo para trabajar con proyectos de control de negocio, en ese estándar, pues, tiene también un orden, o sea, define una serie de requerimientos y casualmente define como requerimiento primero el VIA y después el análisis de riesgos. Porque ya os decía antes, ese es el orden natural y eso es lo recomendable. Y os he justificado el porqué. Entonces, pues, básicamente creo
que habéis visto que es muy sencillo diferenciar entre lo que es la respuesta, que es reaccionar de manera inmediata, y luego volver a la normalidad, siempre teniendo en mente, siempre teniendo en cuenta lo que os decía antes. Los RTOs. Los RTOs que los he terminado en el VIA, que para mí eso es lo importante con respecto a la cultura de negocio. Más cosas importantes. Con respecto a la respuesta, muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer como respuesta? Pues, ¿o qué podemos hacer como recuperación? Pues eso va a depender mucho de cada escenario, de los escenarios que se identifiquen. No hay un estándar que diga cuáles son los escenarios que pueden provocar la interrupción de un negocio, porque eso ya es propio de cada negocio. Y no hay ningún estándar que te diga cuáles son las actividades que se tienen que llevar a cabo en la respuesta y a la recuperación, porque eso es propio de cada negocio. Pero la respuesta es, ocurre algo, yo tengo que reaccionar. Esa para mí es la palabra clave. Yo tengo que reaccionar, porque tengo que seguir funcionando. De una forma o de otra, aunque sea degradado, aunque el servicio que recibe el cliente no sea el que yo quiero, porque no lo va a recibir al 100% y el cliente lo va a notar. Pero por lo menos el cliente va a ver que estoy funcionando y va a ver que de alguna forma estoy trabajando para solucionarlo también. Esa es la respuesta, siempre. Pero luego hay que volver a la normalidad. El cliente habrá un momento en el que puede entender que esa degradación puede ser temporal, pero si eso se prolonga mucho en el tiempo, ¿qué va a hacer el cliente? Pues va a buscar otro servicio que proporcione lo mismo o que le cueste lo mismo y funcione mejor. Esto va a ser siempre así para cualquier servicio. Da igual el servicio, va a ser siempre igual. Entonces, obviamente, esa contingencia, esa respuesta va a ser temporal. Después de eso, pues volveremos a la normalidad. También puede ocurrir que tanto la respuesta como la recuperación sea el mismo paso. Es decir, si hablamos os pongo también un ejemplo, un data center. O sea, un data center o una empresa que tiene un data center, un CPD. CPD, para aquellos que no lo sepáis, es una sala con máquinas, con sistemas de información, con servidores. Pues si esa empresa tiene un data center principal y un data center completamente igual, alternativo, en otra ubicación, en otra ciudad, o sea, son data centers exactamente iguales en todo, en capacidad, en equipamiento, en sistemas, son los dos exactamente iguales, y está funcionando de manera habitual el principal, y a ese le ocurre algo, por ejemplo, ocurre un terremoto, y se destruye, o le ocurre algo y se interrumpe la actividad en ese data center principal, ¿qué va a pasar? Pues va a entrar en funcionamiento el secundario. Respuesta, pues trabajar con el secundario. Que el secundario tiene la misma capacidad y todo es exactamente igual que el primario. Y ese principal va a seguir, o ese secundario va a trabajar como principal, pues todo lo que quiera, porque ahí el nivel no está degradado. Con lo cual ahí respuesta y recuperación puede ser el mismo paso. En el futuro, pues restauraré o arreglaré los problemas que han sucedido en el principal, pero en ese momento puedo usarlo como alternativo, porque el que era alternativo está funcionando ahora como principal. Entonces, eso también puede ser un caso en el que tanto la respuesta como la recuperación van a estar en el mismo paso, porque el servicio alternativo va a estar al mismo nivel de condiciones de servicio que el principal. Entonces ahí no tiene sentido separar. Pero si vamos a tener ese caso en el que el plan B va a ser el servicio degradado, yo necesito volver a la normalidad, al 100%. Porque eso es lo que espera el cliente. El cliente no espera, si tengo mi teléfono móvil y estoy haciendo una llamada y no tengo cobertura porque se ha averiado una antena de mi proveedor, yo puedo entender que eso ocurra una mañana o una tarde o un día incluso, pero no puedo estar toda la semana así, porque si eso ocurre me busco otro proveedor. Pues insisto, esto va a ser siempre igual. Si el servicio se degrada,
el cliente va a buscar a otro. Si ese servicio permanece degradado durante mucho tiempo. Pero si es algo temporal, además avisamos de que va a ser temporal, pues el cliente lo va a entender. Yo voy a dar una respuesta inmediata y voy a recuperar la normalidad en el tiempo en el que me haya dicho mi vía o me haya dicho mis análisis que tengo que recuperar la normalidad. Así que bueno, esto es básicamente lo que os quería comentar de esas diferencias entre respuesta y recuperación. Ahora, los siguientes minutitos vamos a dar paso a preguntas, que ahora es vuestro momento, ahora son vuestras preguntas las que entran en juego, y para esas preguntas pues voy a intentar dar mis respuestas. Así que voy a abrir por aquí el chat. A ver qué vuestras preguntas. Voy a dar unos segunditos para que penséis, que me podéis preguntar, para que escribáis vuestras preguntas. Y a continuación trataré de dar mis respuestas. A ver. Importante, por favor, hacer preguntas que tengan que ver con el webinar. No hagáis preguntas que no tengan nada que ver con el webinar porque entonces estamos aquí un mes haciendo preguntas y respuestas. Héctor, por ejemplo, me pregunta lo siguiente. ¿Qué es el V/A? No sé lo que quieres decir, Héctor. No sé si te refieres a lo que he dicho del VIA. VIA realmente no es con V, VIA es con B, porque VIA son las iniciales de Business Impact Analysis, análisis de impacto en el negocio. Por eso VIA es con B, es VIA con B. No sé si te refieres a eso otra cosa, porque V/A no me suena a nada. Lo siento, Héctor. Si quieres aclararme, si tu pregunta iba por ahí o por otro lugar, te lo agradecería. Más preguntas, a ver, más preguntas. Bueno, Carlos me pregunta algo que está en la línea con respecto al webinar. De todas formas, voy a intentar de orientarte, Carlos. Carlos me pregunta lo siguiente. En la empresa tenemos 75 productos informáticos. ¿Cómo se definen los riesgos por cada producto? Esto sería una pregunta más de gestión de riesgos, pero sí es verdad que la gestión de riesgos también es un elemento, ya lo habéis visto, que está dentro de un proyecto de continuidad de negocio. ¿Qué hay que hacer con los riesgos de cada producto? Bueno, primero, si todos los productos informáticos son todos iguales, por ejemplo, imagínate, pongo un ejemplo, monitores, son todos iguales. Monitor le puede afectar una serie de amenazas, pero es que la que le afecte a un monitor igual le va a afectar a los demás. Con lo cual, las amenazas yo las agruparía. Tendría un grupo de activos de esos 75 productos informáticos que quiero suponer son todos iguales y para ese caso, que es un activo, un grupo, pero es un activo al final, pues identificaría amenazas, el impacto de esas amenazas, la probabilidad de que se materialicen esas amenazas y en base a eso determinaría el riesgo. Es muy sencillo. Si esos 75 productos son distintos, significará que cada producto tendrá asociada una amenaza distinta. Y de la misma forma, cada amenaza tendrá un impacto, tendrá una probabilidad de que se pueda materializar y podrás determinar en base al impacto y la probabilidad un riesgo. Tendrá un riesgo para cada producto informático que sea distinto. Ese es el proceso. Carlos, básicamente. Espero que te haya resultado útil. Más preguntas. Jordi me pregunta lo siguiente. ¿La respuesta del plan de continuidad de negocio y la respuesta del plan de emergencia son iguales o difieren por completo? Yo te diría que difieren, Jordi. Yo te diría que difieren. A mí el plan de emergencias me suena más a personas. Por ejemplo, en España, pues planes de emergencia significa que si ocurre un incendio en un edificio, pues todo el mundo tiene que salir. Bueno, tiene que haber un aviso sonoro, tiene que haber una alarma que suene, todo el mundo se tiene que reunir en un punto de encuentro y plan de emergencia me suena más a eso. Plan de control de negocio es más enfocado al negocio. O sea, plan de emergencia es más enfocado a las personas y plan de continuidad es más enfocado al negocio. Dar respuesta, lo que ya sabéis, dar respuesta a la actividad para que se siga dando el servicio, luego recuperar la normalidad. Que si os fijáis, eso también va a pasar con la actividad de las personas. Con el plan de emergencia me refiero. Es decir,
¿Qué pasa si estoy en un edificio en el que me dicen que tengo que salir porque se ha activado el plan de emergencia? Pues igual me tengo que llevar el portátil abajo y voy a seguir trabajando desde otro lugar, pero voy a seguir trabajando. Eso es la respuesta. Pero es que tengo que volver a la oficina, porque el portátil tiene la batería que a lo mejor me dura 1 o 2 horas, pero después de eso voy a necesitar conectarlo a algún lugar. Con lo cual necesito volver a la normalidad. Necesito volver a la oficina. Es igual, o sea, respuesta y recuperación. Ahí también tenemos lo mismo, pero son cosas distintas. Son cosas distintas, Jordi. Al menos para mí son cosas distintas. Más cosas, más cosas. Héctor me dice que sí, que exacto, con lo cual, perfecto. Héctor, entiendo entonces que he aclarado tu duda. De todas formas, si tienes alguna duda más, pues me preguntas. Más preguntas, más preguntas. Más preguntas. José me pregunta también lo siguiente. ¿Quién es el responsable técnico de implementar el plan de controlar negocio? ¿El gestor de riesgos o el project manager? José, yo te diría que eso depende. Depende de cada empresa. El estándar, para que te hagas una idea, yo siempre cuando hablo de un proyecto de continuidad de negocio, siempre me baso en un estándar, que ya sabéis cuál es, que es la ISO 22301, que esa es la Biblia. O sea, cuando queráis implementar un proyecto de control de negocio, la Biblia que tenéis que seguir es la ISO 22301. En ese estándar no se habla en ninguna parte de qué roles tienes que definir. El único rol que es importante para la 22301 es la dirección. El resto son los roles que tú quieras. Ahora, bajo mi punto de vista, ¿quién puede ser mejor candidato? ¿Un gestor de riesgos o un project manager? Depende también del perfil que tenga cada uno. Ojo, porque a lo mejor el gestor de riesgos sabe mucho de riesgos, pero no sabe nada de continuidad. Y el project manager sabe mucho de proyectos, pero tampoco sabe nada de continuidad, de negocio. Con lo cual, habrá que ver qué perfil tiene más afinidad con procedimientos, con gestión de control de negocio. Gestión de riesgos puede valer porque tiene la gestión de la continuidad de negocio tiene un componente de gestión de riesgos, pero no solamente eso. Hay que calcular el vía, hay que definir estrategias, hay que desarrollar el plan de control de negocio, hay que liderar todo eso, porque al final el responsable de esto, de implementar el plan de control de negocio, lo que va a hacer básicamente es liderar el proyecto. Y es recomendable que tenga un poquito de conocimiento de cada una de las etapas. Entonces, puede ser el gestor de riesgos o puede ser el project manager, dependiendo del perfil que tenga cada uno. Entonces, más que por rol, yo iría al conocimiento y a la experiencia que tenga la persona en relación a la gestión de la continuidad de negocio. Yo te recomiendo que lo hagas con ese criterio. Ese sería el criterio. Más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas. Catherine me pregunta lo siguiente. Hola Antonio, ¿puedo tener un DRP sin tener un PCN? Ya que mi negocio nunca me ha dado sus servicios críticos. Muy buena pregunta, Catherine. Bueno, todas las preguntas también han sido muy buenas, ¿eh? Pero en concreto, Catherine, te comento. El DRP, el Disaster Recovery Plan, el plan de recuperación ante desastres, suele tener un enfoque más ATI. Es decir, cuando se desarrolla un DRP es más para la parte tecnológica, para la parte del sistema, para los equipos, para los cacharros, para los ordenadores, para los servidores. Ese es el DRP. Y el plan de control del negocio está enfocado más al negocio, a cualquier actividad, a cualquier proceso de la empresa. ¿Puedes tener un DRP sin un PCN? Sí, porque son cosas distintas. Es decir, el DRP está enfocado a tecnología, básicamente, a infraestructura tecnológica. Y el PCN es para todo el negocio. Entonces, sí, puedes tener un DRP sin tener un PCN. Esa sería la respuesta. Y puedes tener también, dentro de tu plan de continuidad de negocio, pues puedes tener también un DRP. Porque una de las partes de un PCN puede ser también la parte tecnológica y puedes tener para esa parte en concreto un DRP. Entonces, existen los dos casos. Un DRP sin PCN, porque son cosas distintas, pero también puedes tener tu PCN e incluir dentro de tu PCN el DRP. Bien, pues con esto hay muchas más preguntas. Me gustaría estar con vosotros más tiempo. Prometo, me gustaría estar con vosotros más tiempo para dar respuesta a todas vuestras preguntas. Pero ya sabéis que el tiempo es limitado. El día, por desgracia, suele tener 24 horas. Ojalá alguna vez tuviera más, ¿no? Pero el día tiene 24 horas y el webinar ha llegado ya a su tiempo límite.
porque además ahora tenemos que comenzar otro webinar y tenemos que cortar para dar comienzo a otro webinar, con lo cual, pues siento mucho dejarlo aquí, pero os agradezco a todos vuestro tiempo. Espero que os haya resultado interesante el webinar y, por supuesto, ya sabéis que estáis invitados a siguientes webinars que vamos a impartir en EALDE, que yo creo que van a ser muy interesantes. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día. Gracias, hasta ahora, hasta luego.